En el sector de la construcción, hablar de control y rentabilidad no es solo una cuestión de objetivos. A día de hoy es una cuestión de supervivencia. Hoy vamos a analizar cómo el aseguramiento del control de proyectos, lo que conocemos como PCA, ha dejado de ser una simple opción para convertirse en el auténtico núcleo de la estrategia de negocio. Para que quede claro, este es el plan para hoy. Primero, entenderemos la urgencia real del sector. Después, veremos cuánto cuesta la ineficiencia. Luego, el gran salto, pasar de reaccionar a predecir. Cuarto, los beneficios, con números. Y para terminar, la hoja de ruta para implementarlo. Empezamos por el principio, la urgencia. Vamos a definir por qué el entorno de la construcción moderna es, básicamente, de altísimo riesgo. Y arrancamos con una cifra que es sencillamente demoledora. Un 70%. Fijaos bien porque esto no es una excepción, es casi la norma. Una norma sistémica que se come la rentabilidad del sector a una escala gigantesca. Claro, esto va mucho más allá de una simple estadística. Es una amenaza directa a la viabilidad de muchas empresas. Así que vamos a ver cuáles son esos desafíos que están detrás de esta sangría de rentabilidad. Este gráfico, que se basa en datos de Redshift by Autodesk, lo deja muy claro. Por un lado, los márgenes operativos están asfixiados por presupuestos cada vez más ajustados. Y por si fuera poco, los retrasos en los pagos y la baja productividad golpean directamente la caja. Ojo que no son problemas aislados, es que se retroalimentan en un círculo vicioso. Vale, pasamos a la segunda parte. Ya hemos visto el qué, el problema, ahora vamos a escarbar un poco en el por qué. ¿Por qué fallan los métodos de siempre? Esta analogía me parece brillante. Es que define a la perfección el riesgo de la gestión tradicional. Imagínalo. Tomar decisiones críticas sobre el futuro, sobre lo que va a pasar, basándote solo en una foto fragmentada y encima obsoleta del pasado. Es una locura. Hagámonos esta pregunta clave. Ese lapso de tiempo, ese desfase, eso es lo que llamamos latencia de datos y es sin duda el enemigo silencioso de la rentabilidad. Porque cada día que pasa sin que esa información llegue a donde tiene que llegar, el coste de arreglar el problema se dispara. Estos son los síntomas típicos de un sistema que no funciona. Cada departamento, finanzas, obra, ingeniería, trabaja con su propia versión de la verdad, lo que genera una fricción interna brutal. Y el resultado es que los directivos, la gente con más talento, dedican su tiempo a apagar fuegos, en lugar de a construir y optimizar el futuro. Entramos en la tercera sección, el cambio de mentalidad. Aquí es donde introducimos la solución. Y es importante entender esto, el PCA no es solo una herramienta de software. Es un modelo operativo completamente nuevo, es estratégico. Aquí está el punto clave. El PCA cambia radicalmente el enfoque. Dejamos de analizar el pasado para empezar a modelar y sobre todo a asegurar el futuro. Se trata básicamente de dejar de hacerle la autopsia a los proyectos fallidos y empezar a prevenir activamente que se desvíen. Es que el contraste es brutal. Por un lado tenemos el control de toda la vida, reactivo, manual, con datos que ya son viejos cuando los miras. Y en el otro lado el aseguramiento PCA, proactivo, con software integrado, análisis predictivo y una auditoría que es constante y automática. La elección, sinceramente, parece bastante obvia. Y para que esto funcione, el PCA se sostiene sobre 4 pilares que son innegociables. Primero, transparencia total, para que no haya ángulos muertos. Segundo, una única fuente de verdad para que se acaben los silos. Tercero, la capacidad de detectar desviaciones muy pronto. Y cuarto, una gobernanza de datos que automatiza el control y el cumplimiento. Y esta gráfica lo explica de una manera visual que es perfecta. La línea negra es el modelo tradicional, ves cómo el riesgo financiero se dispara justo en la fase de construcción. En cambio, la línea naranja, la del PCA, nos muestra cómo el riesgo se controla, se mitiga y se mantiene a raya desde el minuto 1, protegiendo así los márgenes del proyecto. Muy bien, todo esto suena genial, pero hablemos de dinero. ¿Cuál es el impacto real? ¿Cuál es el retorno de la inversión? Vamos a ponerle cifras. Un 10%. Pensemos un momento en lo que significa. Es un 10% del presupuesto total de un proyecto que las empresas recuperan. Es capital que, hasta ahora, se daba por perdido en ineficiencias, en tener que rehacer trabajos y en pagar penalizaciones. Pero ojo, que no todo es dinero. Hablamos también del activo más valioso, el talento. Liberar hasta un 40% del tiempo que los equipos dedican a tareas administrativas significa que tu mejor gente puede, por fin, dedicarse a lo que de verdad aporta valor, a la estrategia, a la ingeniería, a la optimización.
Y los beneficios se notan enseguida. De repente tienes la capacidad de analizar el impacto de cualquier decisión casi en tiempo real. Tienes una trazabilidad total de todo, lo que reduce las disputas. Y lo más importante, generas una confianza absoluta en inversores y directivos que ven que su capital se gestiona con rigor y con inteligencia. Y llegamos a la parte final y más práctica. De acuerdo, ¿cómo se lleva todo esto a la realidad de una empresa? ¿Cuál es el camino a seguir? Esto no es darle a un botón y ya está, claro. Es un proceso estructurado y muy lógico en 4 fases. Se empieza con un diagnóstico para ver de dónde partimos. Luego se configura el sistema a medida. Se hace un despliegue en un proyecto piloto para ajustarlo todo bien. Y finalmente se escala a todo el portafolio de proyectos de la compañía. La conclusión al final es muy directa. En un sector tan competitivo como este, la capacidad de asegurar tus resultados ha dejado de ser una ventaja competitiva. Ahora mismo es la condición indispensable para liderar el futuro. Y por eso mismo terminamos con una reflexión. Una pregunta que, sinceramente, todo equipo directivo debería hacerse hoy mismo. ¿Estamos usando sistemas que nos permiten construir el futuro o nos estamos limitando a documentar el pasado? La respuesta a esa pregunta, sin duda, definirá su lugar en el mercado de mañana.